había que cambiar todo el proceso educativo, porque él dice que no es una cuestión de considerar, como históricamente se hace acá, al alumno. Esa relación maestro, profesor, alumno es ya mala de entrada. Primero porque alumno es el que no tiene luz. Y entonces como toda una idea de que vos tenés que llenar de luz al pobre retardado que vive en la oscuridad. Peor que en la caverna de Platón, porque Platón por lo menos da todo un fundamento filosófico. En fin, no lo vamos a meternos con Platón, que me gusta mucho, pero me van a matar porque es un poco largo. Pero sí que queda claro que hay que partir de que el aprendizaje implica una tarea como de copensar el mundo. Hay que copensar el mundo a partir de darte cuenta en con qué edad estás copensando. Desde el chico de 4 años o menos hasta cuando te morís, porque el aprendizaje no termina nunca. Ese es otro problema. El aprendizaje hay que tener conciencia que no termina nunca. La relación educativa es desde que naces hasta que morís. Y esa no es una idea fácil de que la gente tome, pero hay que tomarla, porque no es una cuestión de plata, es una cuestión en la cabeza. Y si no se sueña a lo grande, si no se piensa de esa forma, no se construyen las grandes ideas. Nietzsche dice que nacemos al mundo con un destino heroico. Muy bien, yo también lo creo. El destino heroico es vivir para educarnos con el otro. Y eso hay que hacerlo así desde el comienzo. Hay que formar a la gente para que estudie en grupo. Hay que terminar con la locura de que se estudia a nivel de un maestro o un profesor frente a un estudiante. Eso no sirve. Hay que volver a la grupalidad. La educación fue siempre grupal, hasta que en un momento dado, por razones económicas, por razones de división de roles, bueno, todo es largo para explicar. Lo que yo digo, por eso, amando la educación pública, sin irme de la educación pública, yo fundo instituciones públicas en el sentido que son gratuitas, que son libres, que es doloroso mantenerlas porque las hacemos poniendo el cuerpo, pero que nos ponemos junto al Estado porque el Estado tiene que volver a ser educación pública y ahora no lo es. Esto lo expliqué los otros días a los estudiantes ahí en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología. Le digo, ustedes están estudiando en una universidad del Estado. No, esto todavía no es universidad pública, porque lo público no es solo sinónimo de gratuidad. Tiene que ver con otras circunstancias. Por ejemplo, tiene que ver, perdón, pero me tengo que remitir a la verdad al principio, a un pensamiento socrático. Sócrates habla que el proceso educativo, hay un primer paso que es la tecné. Muy bien. La tecné es la adquisición de el conocimiento específico sobre una cosa. Que vos podés hacer, digamos, con un concepto de episteme, pero también con un concepto de doxa. Perdón por usar, pero son las palabras técnicas. El concepto de episteme lleva a lo que podemos llamar los paradigmas científicos. El concepto de doxa lleva a que hay que aceptar que junto a los paradigmas científicos existen los paradigmas de la vida cotidiana. Es decir, lo que vulgarmente y con sabia forma mucha gente dice la universidad de la vida. Sí, la universidad de la experiencia, la universidad de los antiguos, de los viejos, de los pueblos originarios, de las tradiciones, que los chicos también maman desde entrada, que conocen como propio. Entonces hay que aceptar, como diría Sócrates, tanto el episteme como también la doxa. Y tener conciencia entonces de que todo ser es un sujeto de saber, no solo de aprender, sino que sabe. Y desde ese lugar y grupalmente, bueno, vos tenés que ir educándote para pasar del primer paso, que es la tecné, al segundo paso, que es el saber. Como diría
Sócrates. Y ese segundo paso implica vencer obstáculos epistemológicos, pero también obstáculos epistemofílicos, es decir, los obstáculos inconscientes que hace que los chicos no avancen, que los jóvenes no avancen en el conflicto educativo. Porque hay que tener en cuenta también que la educación es un conflicto en el sentido que tenés que enfrentar a algo que te desafía y que tenés que vencer miedos, que tenés que vencer prejuicios, que tenés que vencer la ley para organizar la nueva ley de la que vos tenés que ser parte, no enemigo. A los jóvenes se los castiga con la ley del saber, la ley de la conducta, la ley del amor, cuando participan de la creación de la ley. Porque si no es como falso. Nosotros partimos del concepto de Rousseau del pacto social. ¿Cuándo carajo hicimos un pacto social en el cual te dijeran, usted está de acuerdo con esto? A los chicos alguna vez le preguntaron qué pacto social han firmado y morí sin saber qué pacto firmaste. Entonces, es decir, hay que volver a firmar los pactos, y los pactos educativos implica con los maestros. Por ejemplo, en esta escuela humilde, por cuenta de ellos, incorporaron que todos los días tiene que haber un padre para hacerse cargo de las cosas que pasan en la escuela. Y es muy complejo, y bueno, es complejo, pero si no, no podés ir. Para poder mandar los chicos a esa escuela, y esta gente tan humilde lo puso, ya por miedo a los abusos también. Entonces dijeron, bueno, que haya padres. Es decir, entonces todos los días tienen que estar los padres. Es como la obligación, no se cobra, pero el padre tiene que estar, digo padre-madre, ¿no? Es decir, tiene que estar alguien, hacerse cargo. Entonces, muy bien, a partir de ahí, y la cosa cambia. Vos también, no es que pagás porque no pagás, pero pagás con mucho, entregás el alma y el cuerpo de tu hijo a un espacio que no te lo devuelvan de cualquier forma. Bueno, como ven, si no los voy a